Tienes tus tarjetas de crédito al tope, estás súper endeudado, no puedes pagar ni siquiera el mínimo, o lo pagas y no sientes que avanzas. Soy Samuel Boitespacher. No te preocupes, esa es una situación común porque caímos en la estrategia mercadológica, en la estrategia de negocio de los bancos e instituciones financieras. En este video te voy a explicar cómo funcionan las tarjetas de crédito y qué puedes hacer, no solo para salir de deudas, sino aprovechar y ahora darle la vuelta, utilizar ese dinero que te están dando para crear negocios y no pagarles ni un solo peso de intereses. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la mejor tarjeta de crédito. Eso va a depender de ti. Si ya tienes cuenta bancaria, probablemente es más sencillo que te otorguen una tarjeta de crédito en el banco en el cual ya tienes tu cuenta. Pero te recomiendo que revises las condiciones. Sobre todo hay un número importantísimo a revisar en cuanto a las tarjetas de crédito que se llama el CAT, costo anual total, y es un porcentaje. Puede ir del 20, 30, 50, 60% y es básicamente la cantidad de intereses que te van a cobrar por tener esa tarjeta de crédito. Ahora, si sabes utilizarla, lo que te voy a explicar más adelante es cómo puedes pagar esa tarjeta de crédito para que no te genere intereses y utilizar ese dinero para inversión, para emprendimiento y que puedas generar mayores ingresos. Otra forma de seleccionar la mejor tarjeta es buscar los beneficios. Hay unas de ellas que te ofrecen puntos, hay otras que te dan cashback, es decir, un porcentaje de tus compras te las regresan en dinero en efectivo. Hay otras que te dan acceso a salas Premier, a salas exclusivas en aeropuertos, pero eso normalmente son beneficios adicionales. Lo más importante, como te comentaba, es el costo anual total y las comisiones. Si es que las hubiera, por ejemplo, hay una comisión anual, el uso de la tarjeta. Entonces, checa cuál es el costo de esa tarjeta y no necesariamente tienen que ser bancarias. El día de hoy hay muchas tarjetas de crédito que no pertenecen a un banco, sino que son fintechs. Algunas de ellas son Story, Nu, Rappi, NanoPay, hay muchas, pero la clave es que tú investigues. Yo personalmente no te recomendaría NanoPay, la que utilizo es Story y Nu. ¿Qué se necesita para obtener una tarjeta de crédito? Si es en un banco vas a necesitar cierto historial con una cuenta ya sea de débito previamente o que tengas otra tarjeta en otro banco. Debes de llenar los formatos, cada banco tiene sus requisitos, pero si la contratas a través de una fintech, de una empresa que no sea un banco, es mucho más sencillo porque solamente desde la aplicación puedes llenar tus datos, te van a pedir datos como tu RFC, tu CURP, cuánto ganas, tus ingresos mensuales, que si es en un banco muchas veces te piden comprobarlos, si es en una fintech normalmente no te piden comprobarlos, pero empiezas con un saldo o con un crédito disponible más pequeño y dependiendo del uso que vayas teniendo te pueden ir incrementando ese crédito disponible. Entonces los documentos que necesitas normalmente son identificación oficial, comprobante de domicilio, en algunos casos comprobante de ingresos y una cuenta de débito donde puedas realizar los pagos a esa tarjeta. Ahora, ¿cómo puedes usar la tarjeta de crédito de forma inteligente? Hay dos maneras principalmente. Una de ellas se les llama ser un totalero. ¿Qué significa eso? Que todos los gastos que generes dentro de tu fecha de corte, ahorita te explico a detalle qué es eso, los pagues antes de la fecha de vencimiento. Cuando saques tu tarjeta de crédito es importante que revises dos fechas muy importantes. Número 1 es la fecha de corte y número 2 es la fecha de pago. Normalmente la fecha de corte es un mes después a la fecha en la que tramitaste tu tarjeta o que te aperturaron ese crédito. Entonces tienes un mes para realizar los pagos, para utilizar ese crédito y después de esa fecha de corte tienes unos 10 a 20 días en los cuales viene la fecha de pago, ¿vale? Entonces todos los gastos que hayas realizado durante ese periodo se cierran en la fecha de corte y los tienes que liquidar antes de la fecha de pago. Es decir, que todavía te dan un periodo de gracia en el cual no tienes que pagar intereses, pero te recomiendo que hagas el pago puntualmente, si de preferencia lo puedes hacer antes, para que no genere ningún interés. Entonces, la primera manera en la cual puedes utilizar de manera inteligente una tarjeta de crédito es pagando el total de lo que hayas gastado durante el mes, es decir, previo a tu fecha de corte, antes de tu fecha de pago. A eso se le llama ser totalero y no te genera ningún interés. La segunda manera de usar una tarjeta de manera inteligente es para invertir. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de deuda principalmente. La deuda llamada deuda mala y deuda buena. ¿Cuál es la deuda mala? La deuda mala es cuando utilizas un crédito o una tarjeta de crédito para comprar algo que te quita dinero constantemente. Por ejemplo, utilizas un crédito para comprar un teléfono celular, pero además del equipo tienes que pagar el plan mensualmente. Entonces esa sería una deuda mala porque estás comprando algo que te quita dinero constantemente, a menos que sea una herramienta de trabajo o de tu negocio, ojo. ¿Okay? Si utilizas el crédito para comprarte una pantalla y tienes que pagar una mensualidad, pues eso te está quitando dinero constantemente. Eso le llamamos normalmente deuda mala.
Por otro lado, deuda buena es cuando compras algo que te genera un ingreso mensualmente. Eso se le llama deuda buena. Normalmente es un negocio, es una inversión. Por lo tanto, si tú utilizas el crédito, tu tarjeta de crédito, para comprar algo, un activo, para invertir, y eso te genera un ingreso mensual, fabuloso, eso es deuda buena. Ahora tienes que hacer un cálculo. ¿Cuánto es lo que te está generando mensualmente eso que compraste contra lo que te va a costar el interés por no liquidarlo por completo? Por decir algo, si tú usas la tarjeta de crédito para invertir en una máquina vending, una vending machine, una máquina dispensadora, ¿cuánto la puedes pagar de contado? O sea, ¿vas a poder liquidar el costo total antes de tu fecha de corte? Si no, no hay problema, porque puedes utilizar el crédito, que es el dinero de alguien más. Eso se le llama apalancamiento y es algo fabuloso en temas financieros, pero debes ser muy inteligente, porque los que están dispuestos a prestarte dinero es porque saben que no tienes esta información, que no estás capacitado en temas de finanzas personales y que normalmente no vas a pagar y vas a terminar pagando intereses. Y los que van a ganar son los que te prestaron el dinero. Pero si tú te capacitas, si tú sigues mi canal, si te sigues enseñando en estos temas, vas a poder entender cómo puedes usar el dinero que te prestan las instituciones financieras, aprovecharlo, generar ganancias, regresarlo, no tener que pagarle intereses, y las ganancias que generaste fueron usando dinero de alguien más. Por lo tanto, el mito de que necesitas mucho dinero para generar ingresos, para ser inversionista, para ser empresario, es totalmente falso. Lo que necesitas es información. Entonces, ¿cómo se cobran los intereses de las tarjetas de crédito? Y esto es algo impresionante. Y de hecho te voy a contar una experiencia un poco drástica. Te voy a contar una experiencia mala que tuve con una tarjeta que no voy a decir, que empieza con A y termina con American Express para no tener problemas. Yo tenía un saldo pendiente de las compras que había realizado dentro del mes y ya sabía cuándo era mi fecha de pago. Y lo que hice fue, yo estaba fuera de la ciudad, así es que llamé a esta tarjeta para ver en dónde podía realizar el pago. Ya me dijeron, y por las prisas y por andar fuera de la ciudad y demás, no me fijé en la cantidad exacta y me faltaron como 5 pesos. Entonces pagué el total, según yo, pero no había considerado esos 5 pesos. Pues, ¿qué crees? Que los intereses que me cobraron no fueron sobre los 5 pesos que quedé a deber, fueron sobre el saldo promedio que tuvo la tarjeta durante el mes. Entonces, obviamente fui a quejarme y demás, y me enseñaron en el contrato cómo decía que si la diferencia del pago era mayor a 2 pesos, el interés se cobraba sobre el saldo promedio y no sobre el saldo adeudado. Por eso te digo que debes de ser muy cuidadoso. Pero es normal, porque obviamente esa tarjeta pues te ofrecía ciertos saldos, cierto potencial, cierto monto de crédito disponible que valía la pena. Entonces fue una experiencia mala, pero te la cuento para que tú no caigas en esos errores. Entonces lo que hacen las tarjetas de crédito es que ven cuál fue tu saldo promedio, es decir, el crédito utilizado durante todo el mes, y con base en eso se calcula un porcentaje de interés, en dado caso que no pagaras el total. Normalmente te ofrecen 2 cantidades, el pago mínimo y el pago total. He visto algunos estados de cuenta que incluso no te dicen cuál es el pago total. Tienes que rascarle, tienes que buscarlo, meterte a la aplicación, pero es muy importante que busques cuál es el pago total que no genere intereses. Esa es la cifra más importante, porque el pago mínimo es el pago mínimo, pero no para ti. Es el pago mínimo para que el banco o la institución financiera no empiece un trámite de cobranza. Pero si tú realizas solamente el pago mínimo, estás dejando la mayor parte en deuda y te están cobrando intereses sobre esa mayor parte. Entonces, mi recomendación es que nunca te fijes en el pago mínimo, sino en el pago total. Excelente. Ahora, hay gente que me dice, oye Samuel, me hubiera encantado tener esta información antes, pero no la tuve y ya la usé y ahora no la puedo pagar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es, te recomiendo que vayas directamente al banco. Siempre es bueno dar la cara, siempre es bueno hablar, y obviamente si tú vas de buena intención, las personas lo van a notar y es mejor conseguir un trato de esa manera. Entonces vas y puedes renegociar esa deuda, de tal manera que te asignen ya sea un plazo fijo o mensualidades fijas para que puedas liquidar esa tarjeta, que te reduzcan la tasa de interés o que llegues a un acuerdo. En el peor de los casos hay estrategias para que puedas liquidar solamente una parte, pero eso no lo recomiendo porque afecta a tu historial crediticio. Yo no soy fan de los créditos a menos que sea para inversión, ¿vale? Y normalmente recomiendo que puedas generar fuentes de ingreso alternativas para poder financiar tus propios proyectos, pero en algunos casos sí es necesario utilizar crédito para crecer más rápidamente. Entonces, si tú ya estás con una deuda y no puedes realizar ni siquiera el pago mínimo, tienes que ir al banco o con la institución financiera para renegociar, explicarles tu situación, qué cambió en tu condición financiera, por lo cual no puedes realizar ese pago mínimo y cuál es un pago mínimo que sí pudieras realizar, y ellos te pueden hacer la reestructuración de la deuda. Si no te lo pueden hacer en esa misma institución financiera, puedes ir con otra.
porque como hay estrategias para ganar clientes, hay bancos que están dispuestos para ganarte a ti como cliente en ofrecerte mejores condiciones si te llevas esa deuda a otro banco. Esa es otra opción. Y como última opción, en dado caso que no puedas pagar ni siquiera el mínimo, tienes que ir número 1 con la institución financiera de esa tarjeta de crédito para buscar refinanciar o renegociar esa deuda con un plazo o con condiciones más favorables que sí puedas pagar mensualmente. Si no te ofrecen ninguna condición mejor, puedes ir con otra institución financiera, con otro banco, llevarte la deuda del banco en el cual estás con otro banco y te van a ofrecer mejores condiciones. Si de plano ni una ni otra, entonces puedes buscar empresas que te ayuden a resolver el problema mediante estrategias que ellos ya cuentan. Hay que tener mucho cuidado porque también en ese aspecto hay varios fraudes. Ahora, si sí puedes pagar el mínimo, pero sientes que no avanzas porque solamente estás pagando el mínimo cada mes, yo te recomiendo que si hagas el esfuerzo y pagues por lo menos el doble del mínimo. Si en lugar de ver el estado de cuenta, fíjate, la mente humana es bien curiosa. Tú pagas el mínimo y crees que puedes pagar el mínimo porque esa es la cantidad que ves ahí en el estado de cuenta. Pero tienes que hacer un truco mental. Esa cantidad multiplícala por 2. Y si el pago mínimo eran 1,000 pesos, pues ni modo, ahora son 2,000 y tienes que hacer lo necesario para pagar esos 2,000 pesos. ¿Vale? Entonces, de esa manera puedes avanzar mucho más rápido en el pago de esa tarjeta de crédito. Y si no has tenido el hábito de poder administrar bien tus finanzas, te recomiendo cancelar completamente esa tarjeta de crédito hasta que la liquides y empezar nuevamente ya con estas estrategias de deuda buena, de pagar antes de la fecha de pago y demás. Entonces, otra forma que te comentaba para poder hacer el buen uso de la tarjeta de crédito es invertir en un negocio, invertir en un activo que te genere ingresos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Te hablaba de las máquinas vending. Si una máquina vending te cuesta 200,000 pesos y no la puedes pagar de contado, puedes utilizar un crédito para comprar esa máquina. Pero debes revisar cuál va a ser el pago mensual por intereses que te va a generar esa deuda de 200,000 pesos. Y por otro lado, debes analizar qué ingreso mensual te va a generar esa máquina vending. Pero ojo, no solo el ingreso, porque debes restar los gastos que conlleva el mantenimiento, la recolección, resurtir la máquina, por poner un ejemplo. No todos los gastos operativos, tanto directos como indirectos de ese negocio o de ese activo, los descuentas y cuál es la utilidad que te va a generar esa máquina vending. Si después de tener el costo del financiamiento y la utilidad de tu activo, de tu negocio, resulta que la utilidad es mayor que el crédito, te conviene. Hazlo. Puedes buscar mejores condiciones. Recuerda buscar el CAT, el costo anual total, para que ese gasto sea el mínimo y es un gasto de financiamiento que puedes incluso incluir dentro de tu plan de negocios. Si quieres saber más al respecto de cómo armar un plan de negocios, de cómo hacer una estructura de crédito, de deuda buena, deuda mala, déjame en los comentarios qué temas te interesaría para desarrollarlos con todo gusto. Ahora, ¿cómo puedes aumentar tu línea de crédito si es que ya tienes una tarjeta de crédito? Lo primero es que debes ser muy puntual con tus pagos. Eso es de ley. El banco ya realiza una evaluación para ver si estás siendo puntual con tus pagos. Incluso una estrategia, un tip que te puedo dar es hacer aportaciones, es decir, pagar un poco más, pero ese no es dinero nada más que estás regalando, al contrario. Con esa aportación extra aumentas tu línea de crédito solamente mientras tienes ese depósito. Pero eso sirve también como un histórico que el banco toma en cuenta para ofrecerte una línea de crédito mayor. Si lo estás tramitando a través de una fintech, es muy probable que a través de la aplicación donde solicitaste tu tarjeta te permita pedir ese aumento de línea de crédito. Si lo hiciste a través de un banco, es mejor que llames a tu asesor o vayas a sucursal y ahí pidas ese aumento. De igual manera, si tus ingresos aumentaron, si ya estás ganando más, puedes llevar tus comprobantes de ingresos para decir, oye, ya tengo mayores ingresos, necesito una línea mayor, o incluso a veces para alguna compra extraordinaria, por ejemplo, te vas de viaje o vas a comprar cierto equipo, te pueden autorizar una línea de crédito mayor con esa razón. Como te comenté, el número más importante es el CAT, costo anual total. Aquí te dejo una tabla donde viene el CAT de algunas tarjetas de crédito para que lo puedas checar. De igual manera te dejo el link en la descripción de este video y si quieres información actualizada puedes visitar la página de Conducef. Entonces, felicidades por llegar hasta el final de este video. Te voy a dar un tip excelente. Si tú estás pensando en generar mayores ingresos, si tú quieres crecer tu negocio pero no tienes el capital, puedes aprovechar el crédito con esta información que te acabo de dar. Pero fíjate muy bien, lo primero que tienes que hacer es pensar cómo puedes incrementar tus ingresos. ¿Qué necesitas? Equipo, necesitas contratar personal,
¿Qué es lo que necesitas para que tus ingresos se vayan, por ejemplo, al doble o al triple de lo que estás ganando el día de hoy? Digamos que tienes una cafetería y puedes atender cierta cantidad de personas, pero podrías expandirte ahora al mercado de delivery, poder entregar a domicilio, pero para eso necesitas otra cafetera y no cuentas con el capital para comprar esa segunda máquina. Puedes usar un crédito para comprar esa segunda máquina, esa segunda cafetera, pero debes hacer este análisis, ¿ok? Del que te acabo de explicar. Entonces, tips muy claves que te puedo dar el día de hoy. Número 1, saca una tarjeta fintech. No vayas con un banco porque normalmente las fintech, como quieren ganar presencia, quieren ganar mercado, están dando mejores condiciones, no te cobran anualidad el primer año, te ofrecen mejores tasas, entonces yo te recomendaría una fintech. Punto número 2, haz el análisis de cuánto vas a generar por esa nueva máquina, por esa inversión, cuánto vas a pagar mensualmente por la deuda y ve que sí valga la pena, que sí sea rentable. Y punto número 3, en la medida de lo posible, haz los pagos totales antes de tu fecha de pago para que no generes ningún interés. Fabuloso, pues terminamos con este tema de las tarjetas de crédito. Si quedó alguna duda pendiente, pónganmela aquí en los comentarios para desarrollarla más al respecto y sígueme porque estaré compartiendo más contenido similar a este para que puedas crecer en el mundo del emprendimiento.